Imaginen o recuerden ese paseo abierto a la oscuridad, dentro de la bodega, de una bodega, de Jerez, del Puerto o de Sanlúcar. E imaginen sus andanas, sus toneles viejos, sus botas de roble, y ese albero que por navegante, por el tiempo, se vuelve tan húmedo, tan beneficioso, tan único para la buena crianza de este vino. Y luego esas cadenas de producción donde se empieza a oler ya a mar Atlántico. Y luego los hacedores de cada bodega, trasegadores, bodegueros, directores, verenciadores, arrumbadores, hábiles conciliadores, gestores y anfitriones en el día a día de cada bodega. Y así recorreríamos las naves, catedrales de la vinatería, pasillos envinados, cadenas de producción en esa mágica sonoridad, que no ruido, de las botellas en negro moreno o negro verde, ansiosas por recorrer su camino hacia la mesa final, la del enamorado por estos vinos, finos y manzanillas. Supimos así de procesos, laboratorios, 1001 controles, garantías, cuidos y minos filtrados, embotellados, etiquetados y empaquetados. Y vimos más, de la mano de las gentes de la bodega, gentes trabajadoras y orgullosas de su trabajo, muelles de carga, montañas de cajas preparadas ya quizás para esa eminente e inminente exportación a los mundos. Y al final, cuando creíamos ya cumplidas sorpresas y novedades, la penúltima copa, abierta en botella de silueta elegante, etiqueta clara, dorada, deliciosamente abierta al amontillado, y otra vez a brindar, a paladear con sentido, abrumado, sorprendido, sonrientemente encantado. Felicidades a todos los bodegueros de aquí, por el mucho éxito que os viene y que tendrá que llegar pronto, seguro, en este nuevo 2014, ojalá año definitivo de este vino. Buenas tardes, amigos de 8 Televisión, estamos con ustedes una vez más en este programa de la Fundación Puerta de América y le presentamos ya a nuestro invitado de hoy, que se llama José Antonio Cervantes. Don José Antonio, bienvenido a Puerta de América, 8 Televisión. Muchas gracias por haberme traído. Es un placer estar aquí contigo y también en esta casa para charlar un ratito de temas que nos unen y que no son comunes quizá a los dos. José Antonio Cervantes es periodista, es comunicador, es antiguo profesional y experto de la radio y es también músico. ¿Con qué faceta, Pepe, te gustaría quedarte? El periodismo la tengo absolutamente ya dejada de la mano porque bueno, pues mi vida profesional en ese campo pues terminó ya hace algunos años. No hago nada ahora relacionado con el mundo de la información y entonces por lo tanto es algo que no uso en mi vida cotidiana. Yo fui comunicador, trabajé en esta ciudad también 4 años haciendo eso de la comunicación radiodifundida, de la radio, fundamentalmente el mundo en el que yo en la comunicación me movía, y desde hace años pues no más. Ahora pues me gusta que me presentes como músico, como intérprete. Mi vida en cierta medida gira en la actualidad en torno a la música y a la historia. Pues hablas también un poco por qué. Y bueno, me muevo en ese ámbito. En la segunda parte del programa, si te parece, vamos a hablar de tu aspecto musical, de las participaciones en la orquesta, cómo os movéis, dónde desenvolvéis vuestros conciertos. Pero ahora, como estamos hablando de esta historia de la Fundación Puerta de América, de toda la Bahía de Cádiz, de Sanlúcar en particular, estamos hablando de un siglo de oro, ¿por qué no hablamos del apellido Cervantes, que a ti te toca muy de cerca? ¿Qué significa Cervantes para ti personalmente y en concreto para esa historia española y del siglo de oro español, Pepe? Bueno, primero he de decir que el apellido Cervantes, al que llevo, no puedo decir con orgullo. Vamos a ver, para mí el orgullo es algo que nace de una actividad, de algo que la persona ha conseguido con su propio esfuerzo. El apellido Cervantes me vino dado, igual que mi nacionalidad española, de la que estoy contento de ser español, me siento bien de ser español, pero creo que no puedo decir que esté orgulloso, porque yo no he hecho nada ni por apellidarme Cervantes, ni por haber nacido en España, ¿no? Partiendo de esa base, ¿no?
Cuando era pequeño, que lo fui, Incluso. os aseguro que fui pequeño una vez, en el colegio me daban mucha castaña con el apellido, porque los profesores sobre todo, ¿no? Los chavales eran más condescendientes, los compañeros, pero los profesores siempre estaban haciéndome bromas con mi primer apellido. Tenías, ¿no?, una obligación mayor a la del resto de tus sí, compañeros, y me daban la brasa con... Me decían frases del Quijote continuamente, me hacían leer cosas en clase en voz alta para los compañeros, y me cargaba un poco. Yo no sentía una especial atracción por llamarme así, y encima me castigaba mucho porque yo no era un niño y no tenía conciencia. Sabía que don Miguel Cervantes Saavedra había sido un gran escritor y tal, pero eso cuando eres pequeño te da un poco así. En mi familia tampoco se me transmitió una cierta dosis de, pues como te diría, de preponderancia por tener ese apellido. Era una familia ninguna muy obligación normal, literaria, ¿no? ninguna obligación literaria. Muy bien dicho. Y entonces pues bueno, pues me daba mucha leña y era un poquito antipático. Me decían el caballero de la tabla redonda del gabán verde, recuerdo que me decía un profesor, ¿no? Había unos profesores que sí, quizás me trataban bien, intentaban encauzar un poco la enseñanza de la literatura por ese camino de hacerme... Pero claro, yo entiendo que a los chavales hacerles leer y comprender el Quijote hecho en castellano, si no antiguo, pues bastante distante, ¿no? Es un poquito pelma. Yo creo que para acercar el Quijote a los niños hay que actualizarlos en su sonoridad, en el lenguaje, en el vocabulario, para hacerlo atractivo. O hay que representarlo, claro, teatralmente. Así puede ser muy atractivo para un niño conocer las aventuras y desventuras de aquel pobre hombre de la triste figura que decía unas tonterías a veces muy divertidas, pero en un lenguaje que sea asequible para los niños. Sí. Y a mí pues se me era tan antipático también pues tener que... Luego me encanta hablar en eso que remedamos como castellano antiguo, ¿no? Que quieran vuesas mercedes, que hagamos y tal, todas esas cosas, pero de niño no. Pero pasas esa fase de niño y entonces ya empiezas a preguntarte qué significa ese apellido, Sí, ¿no? sí, llega un momento en que yo no voy a decir que me vuelco, porque no... Lo hice con un cierto grado de interés, pero sí, no en demasía. Entonces yo empecé a buscar en la figura por aquello de apellidarme igual que don Miguel, ¿no? Y empecé a buscar y he llegado a encontrar cosas realmente muy llamativas. Una sobre todo, que esta a ti, a los telespectadores, os la voy a clavar, ¿no? Es un hecho curioso. Mi segundo apellido es Segura. Bueno, pues Miguel de Cervantes, hasta donde yo sé, tuvo que huir de España, de la España entonces, tuvo que ir a Italia, porque él en un lugar real, había sitios reales, ¿no?, que eran de propiedad del rey, de la corona y tal. Entonces había un mentidor en Madrid en el que él acudía, empezaba a hacer pinitos ya en las letras, y él acudía a esos mentideros, que serían pues tertulias, o lo que hoy serían, pues no sé, cámaras de intercambio de opiniones, círculos de artesanos, gente donde se hablaba de la cultura y tal. Entonces él acudió allí a una reunión de gente que hablaba de literatura y tal. Entonces tuvo un encontronazo muy fuerte. Parece ser que alguien habló en tono ofensivo hacia una de sus hermanas, concretamente su hermana Magdalena. Él creyó que estaban insultando a su hermana, y él se enfrenta con un señor que se llamaba Antonio de Segura. El otro era mucho más hábil que él con la espada. Porque a él le acaba de regalar a su padre una espada que yo creo que no sabría ni manejarla. Entonces, en ese encuentro fortuito, el otro le hubiera acabado con él, pero él tuvo la suerte de, no sé cómo lo haría, claro. Entonces hirió a su contrincante, lo hirió. Y él creía que lo había matado. Él creía que la estocada que le había dado a su contrincante era mortal. Entonces él huye de España, huye de Madrid primero, huye de España y se va a Italia. Y empieza en Italia poniéndose al servicio del cardenal Acquaviva, al que sirvió durante un tiempo. Bueno, pues ese personaje al que él cree
que ha herido. La pena de muerte por batirse en un sitio real era cortar la mano derecha. Por eso huyó, naturalmente. Bueno, pues esa persona con la que él se bate y al que él hiere se apellida Segura, que es mi segundo apellido. Probablemente si no se hubiera encontrado con aquel Segura. Todo esto es una fabulación mía, naturalmente, que me divierte mucho y tal, pero tiene una base, ¿no?, bueno, pero histórica. si no hubiese, entonces igual no participa ni el Lepanto y estaríamos cambiando la historia por completo, ¿no? Claro. Sí. Me encanta la vida. Fue un hombre sin suerte. Miguel de Cervantes fue un hombre sin suerte. Y vive Dios que a mí no me ha traído aquí el hablar de... Fíjate qué bonito. Y vive Tú me Dios. has metido ahí. Tú me has metido ahí, ¿no? Pero Miguel de Cervantes fue un hombre sin suerte. Podía haberlo tenido todo, pero siempre estaba al borde de la ruina. Yo creo que no dio con los amigos a propósito, ¿no? O lo que él consideraba que podían ser sus aliados de verdad, pues no lo apoyaron. Ya fueron de la nobleza, de la aristocracia. No, y sobre todo, además tuvo mala suerte, porque cuando estaba recomponiéndose de las heridas, que fueron importantes, ¿no? Él no era manco, él no tenía funcionalidad en la mano izquierda, pero un tiro de arcabuz le había dejado la mano inservible, lo que se llamaría después la mano seca, una mano inservible. Entonces, don Juan de Austria, el hermanastro del rey y capitán general de aquella flota que había vencido en Lepanto, los visitó a los heridos. Entonces le dio, al parecer, unas cartas de recomendación para que cuando volviera a España estuviera pues recibido y le hubieran dado honores y condecoraciones e incluso cargos y todo aquello. Pues entonces eso fue lo que le valió al pobre de Miguel de Cervantes Saavedra esas cartas que llevaba cuando fue apresado por los turcos, por los argelinos. Bueno, era gente del Islam, pero había mucho totum revolutum en Argel. Cuando lo llevan a Argel y ven esas cartas de recomendación de don Juan de Austria, es un tío importante. Oye, este tío le vamos a sacar un rescate tremendo. Y por eso estuvo los años que estuvo en Argel, ¿no? Prisionero, hasta que ya los monjes mercedarios lograron rescatarlo. Pero llega años después, ya la batalla de Lepanto se había apagado su brillo. Llega a España y el hombre pues va dando tumbos. Y ya cuando estuvo de recaudador de impuestos y todo aquello, tremendo. Luego me ha gustado en cierta medida tener este apellido porque me ha hecho ahondar en la figura de un personaje sin lugar histórico y misterioso. Yo he llegado a creerme, porque hay así algunos datos que lo llegarían a dar a entender, que Miguel de Cervantes tenía un hermano que era una especie de agente de la CIA de aquel entonces, agente papal. El papado, bueno, el Vaticano, el Papa tenía al parecer, tenía un cuerpo de espías, de gente que hacía... Servicios de inteligencia. De inteligencia. Bueno, a bordo de una de las naos que partieron para la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, comandada por Fernando de Magallanes, en la que iba como uno de los capitanes Juan Sebastián Elcano, iba un escribano que hasta donde he llegado a conocer era realmente su labor, era la de escribano, pero era conocerlo todo para mandar noticia al Papa, para saber cómo iba aquella expedición. Cosas curiosas del pasado, pero vamos, a nivel totalmente personal. Por otra parte, yo creo que de los muchos escritos y de las pistas que deja Cervantes ya en sus escritos sobre Sevilla, El Rincón y Cortado, de esas novelas de pícaros, aparecen también escenas de las playas de Sanlúcar, por lo cual evidentemente nosotros podemos pensar que parte de las historias se las pudo motivar o generar con ese ambiente tan marinero y tan cosmopolita. Está totalmente documentado que Miguel de Cervantes estuvo en Zara de los Atunes. Y al parecer fue a encontrarse con ese hermano del que hemos hablado antes, ¿no? Que vino, parece que desembarcaban por ahí, tenía algún tipo de actividades de tareas informativas, de inteligencia. Pero en fin, el llegar a conocer a ciencia cierta todo esto, pues yo también tengo una mente un tanto novelera, no novelesca. Y en cuanto al apellido, en cuanto a la figura de Cervantes y en cuanto a todos los que podéis formar esa familia, vamos a decirle cervantina, ¿qué te propones hacer, Pepe? Bueno, pues
si se puede decir Sí, además a día de hoy. Lo voy a dar a conocer en este medio de comunicación, en nuestra televisión. Es una idea que tengo, que ya he dado los primeros pasos para ello, y es el convocar próximamente, que no pase mucho tiempo, a ver si que me dé tiempo a mí no a estar, el convocar un encuentro universal quiero decir que vengan apellidos Cervantes de todo el mundo a Alcalá de Henares. O sea, cualquier persona en esto que yo quisiera, en fin, fomentar, organizar en cierta medida, estoy al habla ya con algunas personas para llevarla a cabo. Un encuentro universal del apellido Cervantes en Alcalá de Henares. Permíteme, Pepe, a nuestros amigos de 8TV y a través de la Fundación Puerta de América. Para empezar, si ustedes tienen a bien, y los que se llamen Cervantes de primero o de segundo apellido pueden ya contactar con la Fundación Puerta de América a un correo que es info@fundacionpuertadeamerica.org para empezar a contactar todos los apellidos Cervantes y, como dice Pepe, poder hacer ese congreso general. Muy sencillo, cualquier persona que lleve por apellido Cervantes de primero o segundo lo puede mostrar mediante su carnet de identidad de una forma muy sencilla, o cuando vengan de extranjero pues con el pasaporte, y eso les daría, lo digo en condicional y en futuro, derecho a participar en esos actos, en ese encuentro que yo estoy humildemente intentando que se lleve a cabo, ¿no? Sería una reunión en Alcalá de Henares, tendría por supuesto esa casa museo de Don Miguel de Cervantes en el centro histórico de Alcalá de Henares, también como punto principal, ¿no? Y nexo de unión a todo ese congreso. Habrá que ver qué es lo que responden en su momento las autoridades municipales y de todo orden, académicas de esta ciudad cervantina, ¿no? Y bueno, pues ir dando los primeros pasos. Estamos todavía pues dando los primeros pasos. Pero bueno, mira, me gusta el haber dado a conocer aquí la noticia, y bueno, pues a ver si sirve eso, y una iniciativa que vamos a tener también a través de internet, ir un poquito calentando la historia y ver qué profundidad y qué recorrido puede tener. Claro, ¿no? Perfecto, pues vamos a hacer un descanso y vamos a volver dentro de muy poco tiempo. También le vamos a recordar que a la vez de esta promoción que nos ha dicho Pepe sobre el mundo cervantino y esa reunión en Alcalá de Henares, la Fundación pretende hacer una biblioteca en su sede de Bonanza, y para ello vamos a empezar a recaudar y a aceptar libros de historia de España y de Cádiz y de la vuelta al mundo en particular. Se lo vamos a detallar en la segunda parte del programa. Vamos a ir estos anuncios y consejos interesantes en 8TV y volvemos con la Fundación Puerto América muy en breve. Hasta ahora, amigos. Bonanza, puerto de Bonanza, Sanlúcar, mar, Guadalquivir. Bonanceros, amigos de aquí, de allí, paisanos, los que hacen bandera del nombre de nuestro pueblo. Sanluqueños, catedráticos del buen hacer, sobre todo lo que a historia de nuestro pueblo huele. Bonanza, legua cero, la de aquel 20 de septiembre de 1529, que luego sería la legua 14.420, ese 6 de septiembre de 1522. Bonanza, cumplidores embajadores de esta tierra, entregados, vocacionales y apasionadamente atados a Sanlúcar, aplaudidores y admiradores de nuestras cosas, de la mar, amigos de Bonanza. Recibid estas palabras de hoy como homenaje de todos los que comparten, los que compartimos vuestras cosas. Homenaje de vuestros amigos desde el otro lado, o desde este lado también, porque nosotros, en cada uno de ustedes, encontramos el ánimo, la fuerza, para recuperar esa gran historia de nuestra tierra. Mucha agua ha corrido ya bajo los puentes de vuestras vidas, bonanceros, y quizá sea este el momento de hilvanar, siquiera a vuela pluma, la maciza historia de esta sanluqueña andadura, reivindicadora también. Una andadura que, por definirla con brevedad, señala primero a este puerto de Bonanza como dominador sobrado de las escenas tertulianas e intérprete personalísimo de la exuberante gama de los personajes históricos de Sanlúcar. Así que
a la verita de la mar, va por vosotros, bonanceros, va por sevillanas, desde la tele, como cantan las campanas, que es nuestra manera de hablar, una copa al aire y a brindar. Amigos de 8TV, seguimos aquí en Fundación Puerto de América y seguimos con nuestro amigo José Antonio Cervantes. No les hemos dicho antes que José Antonio Cervantes, aparte de periodista, de comunicador, de músico, es miembro del patronato de la Fundación Puerto de América. No lo habíamos dicho antes y es... Es que yo estoy muy orgulloso de eso. Y nosotros más todavía. Yo estoy muy orgulloso de eso. Yo creo que el pertenecer a esa, dicho en el mejor de los términos, cofradía de patronos de la Fundación Puerto de América, significa para una persona, al menos con mi grado de imaginación, yo tengo una buena dosis de imaginación en mi cabeza, un servicio a creer que uno es capaz de hacer algo en pro de algo que me parece, aunque haya repetido algo 2 veces, absolutamente de justicia. Y lo voy a decir yo, lo habréis dicho ya en este plató muchas veces. Y es que no se puede hurtar a la historia actual el hecho de que Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, sea la sede, desde todos los puntos de vista, de la celebración del 5º centenario de la primera circunnavegación al globo terráqueo. Eso es de justicia y así tendrá que ser. Y yo, en cierta medida, me siento colaborador de que podamos llegar a que eso se cumpla de esa forma, dándole su sitio a todos los demás lugares que tuvieron su historia en aquel hecho histórico y brillante. Yo diría que una auténtica epopeya, cada uno que tenga su dosis de protagonismo. Pero a Sanlúcar no se le puede hurtar esa posibilidad, de ninguna de las maneras, y por eso trabajamos. Amigos de 8TV, no solamente colabora con todas esas magníficas palabras, sentimientos y apoyo que nos ha trasladado ahora, sino que ha sido el coautor de ese himno, de esa herramienta tan potente como es la música, para introducir la Fundación en muchos aspectos y en muchas instituciones y en muchos lugares. Es el himno que habéis hecho Manolo Lobato y tú. Pepe, ¿nos puedes decir cómo surge esa idea de hacer el himno de la celebración de la primera vuelta al mundo? ¿Cómo os ponéis los dos a trabajar? ¿Qué función artística sencillo y compositora tiene? Lo voy a contar de la forma más simple posible. Yo fui invitado por un amigo común, Antonio Rodríguez de Pirri, su sobrenombre. Pirri, conocido entre los amigos. Bonancero donde los haya. Antonio me dijo un día, pasado mañana va a dar una conferencia un señor en el colegio de los maristas de Bonanza, un amigo, una conferencia sobre la primera vuelta al mundo. Esto hace ya 1 año y medio, 2 años. Y yo dije, pues yo voy a ir con mucho gusto. Y le escuché a Paco Pacheco, que es presidente de la Fundación Puerto de América, ya presidente de la fundación en la que estoy, una conferencia que me hizo considerar muy seriamente, como me ha ocurrido en otras etapas de la vida, que yo quería formar parte de aquel proyecto. Conocí a Paco, lo saludé, nos saludamos y tal, y dije, bueno, ¿yo cómo puedo colaborar desde ahora ya con este proyecto de la Fundación Puerto de América? Entonces indagué, digo, ¿tienen himno? Me dijeron, no tienen himno, digo. Y dije, Manolo Lobato y yo vamos a hacer el himno de esta entidad histórica. Y bueno, pues Manolo también lo pensó porque asistió a aquella conferencia, aunque ya él conocía el asunto. Y un día hablamos, ¿hacemos esto? Hacemos. Y bueno, y cuando lo tengamos, pues se lo ofrecemos. Y así lo hicimos. Hicimos el himno, os lo presentamos, os gustó. Y dijimos, bueno, pues eso es un regalo que queremos hacerle a la Fundación, a este proyecto tan bonito. Que nosotros recibimos, por otra parte, con las lágrimas en las manos, vamos, bueno, absolutamente pues emocionados. Algo muy bonito, algo que se ha hecho sin pensar, ni siquiera pedir opinión, pues luego cuando lo presentas, gusta, y bueno, y vi el entusiasmo, y yo he visto el entusiasmo de gente de Sanlúcar cuando escuchan aquello de Sanlúcar de Barrameda, alfa y omega de un sueño, con su música,
que ese Hombre, es antiguo en las todavía reglas. no ha sido grabado, bueno, pues podría ser una maqueta, lo que está sonando ya, ¿no? Pero claro, eso grabado con una orquesta, con una banda sinfónica, o con la banda de Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda, o en fin, por quien pueda ser, y cantado en condiciones, eso enaltece el espíritu y levanta el ánimo, ¿no? Por supuesto. Como estamos hablando de la presentación, ese himno se presenta precisamente en la última cena de entrega de Sí. premios de Capitán de Galeones el 20 de septiembre en el Castil, en el patio de armas del Castillo de Santiago en Así fue. Sanlúcar de Barrameda. Así fue. Y para ir introduciendo también ese aspecto musical y de tu orquesta, forman parte como barítono y contralto, son dos miembros de... Sí, bueno, para dicotomizar, como Sí. se dice ahora. Me gusta Explíquelo mucho. usted con detalle. Para separar los términos. Nosotros hicimos un himno, lo orquestamos con medios sin músicos de verdad, ¿no? Y lo presentamos y os gustó mucho. Entonces, yo pedí a dos componentes de la orquesta en la que yo estoy, que son las voces cantantes también de esta orquesta, que si ellos querían poner la voz. Me dijeron que sí, con mucho gusto. Entonces, Enrique García, que es instrumentista de la orquesta, y Carmen Guerrero Espejo, que es también instrumentista, y además cantan, son tenor y contralto, pues le pusieron voz y la grabaron. Y luego, el día pasado, 20 de septiembre, cuando celebramos la cena de gala con la entrega de los premios Capitán de Galeones, al principio de todo el acto sonó el himno y lo cantaron ellos también, muy bien, por cierto, y lo cual yo estoy muy orgulloso y olé. Y siguiendo con esa línea musical, concretamente el día anterior, el 19 de septiembre, tuvisteis una actuación en el Palacio Media Sidonia con tu orquesta. Quizás podamos ver en pantalla parte o un extracto de ese concierto que da tu orquesta. Sí. ¿Cuántos son los miembros que la componen? Es un número variable, somos en torno a unos 25 el grupo completo, pero solemos... Mira, ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Esos La son señora o señorita que está a la derecha es Carmen Guerrero, la que le puso la voz al himno de Puerta de América. Y bueno, pues Plectrum Gadetanum es una formación que con base de pulso y púa hacemos versiones de obras bien clásicas o contemporáneas. O sea, que le metemos mano a todo. Y está formada por músicos de todo el entorno de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera y bueno, pues Puerto Real. Cádiz, capital. Ahí estamos viendo San el techo Fernando. Majestuoso del Luego Salón de sigo. Embajadores Describe del tú. Palacio de Media Sidonia. Perdona, ¿no? Esas son unas imágenes importantísimas para que nuestros televidentes se situaran en el contexto donde estáis vosotros como orquesta. Estabas diciendo que los componentes sois o lo formáis pues músicos de toda la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, pues que hay de Puerto Real, San Fernando, Cádiz, Puerto de Santa María, Jerez. Bueno, concretamente nuestra directora, Lola González Ponce, reside en Jerez. Su esposo, su marido, también es jerezano. Manuel Romero es jerezano también, Nicolás Barroso, en fin, voy a olvidarme alguno y que no quisiera. Vamos, que hay un número significativo de componentes Vale. de Jerez. Y bueno, pues hacemos música clásica, música contemporánea y tenemos magníficos instrumentistas, ¿no? Estamos viendo ahí a la izquierda a un músico genial, que es Juan Luis Barcia. Es un magnífico flautista. Aquí tenemos también en el centro ahora Sí. al barítono que interpreta el himno de Sí. la fundación. Pepe, los momentos tuyos en la orquesta, los momentos de actuación son, yo creo que principales, pero los ensayos, las reuniones, esa Todo se lleva a integración cabo. de artistas y de grandes aficionados a la música, eso también os trae pues unos recuerdos y unos momentos absolutamente inolvidables, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta ante todo que nosotros no somos profesionales, musicalmente hablando. Tan solo Juan Luis Barcia, que he mencionado hace
unos instantes, es profesional. Todos demás somos aficionados, de profesiones muy variopintas. Hay médicos, hay hasta algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, hay jubilados, en fin, de extracciones profesionales muy variopintas, ¿no? En concreto, lo que estáis, yo no sé si estamos pudiendo oír el sonido, los temas que estáis interpretando. ¿Nos puedes decir en concreto ese día que más o menos qué tema? Pues hicimos en Sanlúcar, en el Palacio de los Guzmanes, hicimos un repertorio muy variado, porque cuando no tenemos una constancia concreta de qué tipo de público va a acudir a un concierto nuestro, hacemos una especie de muestrario. Ahí en este concierto empezamos con la Marcha Cádiz, que es una obra de zarzuela muy conocida, ¿no? La Marcha Cádiz. Y luego fuimos dando vueltas, volvimos a música clásica, tocamos algo de Schubert, me parece. Después hicimos el intermedio de la boda de Luis Alonso, que es una pieza muy celebrada. Hacemos una especie, como se diría en gastronomía, menú degustación. Para todos los públicos, sí, y todas las sensibilidades y todas las edades, ¿no? Sí, ahí disfrutamos, en ese concierto disfrutamos mucho, porque el público era de estación muy diversa. Había personas no españolas que manifiestan luego su amor por la música y vienen a felicitarnos porque desconocen que... Ten en cuenta que la mayoría de los instrumentos que ahí se tocan en el extranjero no se conocen. Claro. La bandurria, por ejemplo. La bandurria es un instrumento absolutamente español, claro, que solo se toca en España. Claro. Si te parece, aparte de tu orquesta, a mí me interesa muchísimo que reflejemos o que le demos divulgación, por supuesto, a la cultura, pero esa música tan universitaria y tan española como es la música que hace la tuna o la estudiantina universitaria. Estudiantina, sí. ¿Tú crees que hay ahora un poco un momento, un intervalo, un impasse en el que no es muy bien visto? Yo exactamente no sé por qué. Yo he sido tuno también, como tú sabes, y recientemente ha habido un certamen de tunas en Sanlúcar magnífico. ¿Por qué el mundo de la tuna no está ahora tan bien visto, Pepe, entre la juventud, Vamos por a ejemplo? Las tunas es un fenómeno cíclico. Todo en la vida, entiendo yo, casi todo puede ser cíclico. Tiene altibajos, momentos de gran gloria, de estar muy arriba, y momentos de estar por los suelos, ¿no? Entonces la tuna, dijo Alfonso X el Sabio, la tuna era, dice, es juntamiento de escolares trovadores que se face por haber mantenencia. Casi nada. Correr las tierras y servir a sus dueñas con cortesanía. O sea, la tuna antigua eran estudiantes que se juntaban para medrar, buscarse cómo comer, cantar, rondar a las damas, cantarles y buscarse pues lo que a todo bicho viviente le gusta, vivir lo mejor posible comiendo de gorra. Por eso los tunos llevaban en su sombrero, en su bigornio, una cuchara y un tenedor. Que no es un adorno cualquiera. No. Y entonces, pues, la tuna, yo creo que ahora de nuevo puede ir hacia arriba. Lo que ocurre es que ya no tiene mucho sentido cantarles a unas chicas. Yo he cantado, y tú también, en un balcón, y luego nos hacían llegar unas botellitas y unos sándwiches y unos canapeos. A lo mejor los padres, si estaban en la casa, nos subían y cantábamos allí más, y allí pues nos ofrecían un pequeño ágape y todo eso. Ahora tú vas a cantarle a unas chicas en un balcón y se te tiran de la risa, ¿no? Se te tiran. Hombre, de la si risa. antes le han mandado un WhatsApp y le ha dicho. Claro, y luego, bueno, hace no muchos días en la velada de la Inmaculada pude ver en Sevilla tunas femeninas. Pero bueno, una tuna femenina, ¿cómo me va a cantar unos tíos que están en un balcón? Todo eso ha de ser reciclado, porque ya no sirve. Antes tenía un componente romántico y las chicas te esperaban y tú llegabas a las 4 de la mañana y que si estaban dormidas, que si no, que si abrían los visillos, que si... Todo eso se ha ido a la porra, porque tú bien lo has dicho, si te han mandado un WhatsApp y le has dicho no sé qué. Y entonces las tunas están, yo creo que sometiéndose a un reciclaje. Pues, ya veremos lo que sale. Claro, tenemos que finalizar dentro de poquito, pero ya que hemos tocado el tema de la música, de la divulgación, de lo que hacían también los tunos
propagar un poco la cultura con sus medios. ¿Cómo crees tú que podemos propagar, difundir o transmitir esta cultura de la historia de la Vuelta al Mundo y de la historia en general? Por ejemplo, con las televisiones, con la radio, ¿qué efecto tiene esa comunicación, Pepe? Yo creo que la Fundación Puerto América tiene que impregnar todo el entorno, todo su entorno, de esta idea. Antes lo dije así fugazmente, es una idea de justicia. A Sanlúcar de Barrameda históricamente no se le puede ni se le debe hurtar la posibilidad de celebrar como sede el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo. Hay que contagiar a Jerez tuvo una importantísima también tarea en este primer viaje, en los primeros viajes a América. Los primeros vinos que fueron a América seguramente fueron vinos de aquí. Entonces hay que impregnar esta tarea no solamente de Sanlúcar, sino de todo el entorno. La historia, parece que la historia últimamente importa poco, en cierta medida también con un poquito de razón, porque la historia generalmente la escribían los ganadores. Y los ganadores pues hacían que los historiadores, los que también había, que se podían incluso manipular, pues escribieran y contaran lo que los poderosos querían que se dijera. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que transmitirle. América tiene tanto que ver con estas tierras. Todo el mundo, a través de este primer viaje, de la primera circunnavegación, de la expedición de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que fue el importante que llegó, por lo demás todos se quedaron por el camino, de que es un hecho histórico de una trascendencia importante. La primera misa antes de que la expedición saliera, la primera misa que se hizo, no en tierras americanas, pero sí de gente que iban en unas naves a dar la vuelta al mundo, se hizo en Sanlúcar de Barrameda, porque toda la tripulación la hizo bajar Fernando Magallanes, que escucharan misa allí. Y después, Nuestra Señora de Barrameda. Así fue. Y luego subieron a sus naves y fueron a dar esa primera vuelta. Por la primera bendición. Todo eso, la primera bendición, todo eso tiene que conocerlo. A mí me gustaría que alguien con lenguaje ciertamente más llano, más asequible, que pueda llegar a los oídos de la gente de actualmente, que se cuente esto, que se haga conocer. No conocemos la importancia que este rincón de España, donde estamos, tuvo en aquella... Sí, nos suena, no tal, pero sí, aquello fue una epopeya todo, una auténtica epopeya. Y eso yo creo que las gentes, nosotros todos debemos de conocerlo. Hay que acercar esa idea al pueblo, a nuestro pueblo, a nosotros, yo soy pueblo también, a todos, que sea conocido, para que la gente pueda sentir, ahora sí, parte de ese orgullo de ser descendientes de las gentes que llevaron a cabo eso. Don José Antonio Cervantes, hoy hemos puesto otra piedrecita más para divulgar esa historia alrededor de la Vuelta al Mundo. Sí. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado en 8TV y aquí en tu casa, la Fundación Puerto de América. Yo estoy haciendo lo que no se debe hacer. Muchas veces cuando veo la tele digo, ahí está el tío moviéndose. No te debes mover, José. Muchas gracias. Pues estoy muy agradecido a esta casa, a 8 Televisión, a la Fundación Puerto de América y, como no, a ti, compañero Eduardo. Amigos de 8 Televisión, muchas gracias por haber estado y compartido otro programa más de la Fundación Puerto de América aquí en los estudios de Jerez. Hemos traído a José Antonio Cervantes y les seguimos proponiendo que se enamoren, que sigan leyendo parte de nuestra historia completa, viendo imágenes, escuchando música y hablando con las gentes antiguas que tanto nos tienen que contar. Escuchemos, veamos y estemos con nuestra gente vieja. Muchas gracias, que disfruten y nos vemos el próximo programa. Hasta luego, amigos. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer unidos por la fe y la esperanza. De la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más? Sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca, nunca nada. Para que cuando crezca